Bueno, hola, bienvenidos al video donde le vamos a hablar de unas temáticas acerca de la gerencia de proyectos. En este video pues estaremos colaborando en su participación Adrián Rúa y mi persona Yadi Gómez de la Universidad de la Costa. Y el primer tema que vamos a grabar y explicar es la gestión de riesgos. Entonces, pero, ¿qué es la gestión de riesgo? Básicamente se dice que la gestión de riesgo pues es una disciplina que busca aumentar la probabilidad e impacto de los riesgos positivos, así como disminuir la probabilidad e impacto de los riesgos negativos. Y esto lo hace por medio de la aplicación de diferentes procesos estandarizados que vamos a estar conociendo más adelante. Pero en sí, ¿qué es un riesgo? Bueno, el riesgo de un proyecto es un evento o condición como tal incierta que de producirse tiene un efecto ya sea positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto, que puede ser tanto el alcance, el costo, calidad o el cronograma. Y un riesgo como tal puede tener una o más causas y materializarse con uno o más impactos. Una causa puede ser un requisito específico o potencial, un supuesto, una restricción o una condición, pues que crea la posibilidad de consecuencias tanto negativas, pero también podrían ser positivas. Bueno, encontramos que los riesgos, hay riesgos que son conocidos, son aquellos que han sido identificados y analizados y con lo que se puede pues planificar una respuesta para tales riesgos. Están los riesgos desconocidos que no se pueden gestionar de manera proactiva y por lo tanto se les puede asignar, se les puede asignar, una reserva de gestión, mientras que pues los conocidos como tal se pueden gestionar de una manera proactiva y asignar una reserva pero para contingencia. También tenemos los riesgos globales que representan el efecto de la incertidumbre sobre el proyecto en su conjunto. Es decir, que es más que la suma de los riesgos individuales del proyecto, ya que incluye todas las fuentes de incertidumbre del proyecto. Este representa la exposición de los interesados a las implicaciones de las variaciones en los resultados del proyecto, tanto positivas como negativas. También pues se sabe que los grupos de interés toman frente al riesgo una posición o una actitud. Y pues esto se ha venido, hay unas categorías donde se han estado clasificando. La primera de ellas se llama apetito del riesgo, que es el grado de incertidumbre que una entidad está dispuesta a aceptar con miras a una recompensa. Está segundo la tolerancia al riesgo, que es el grado, cantidad o volumen de riesgo que podrá resistir una organización o individuo. Y por último, umbral de riesgo, que se refiere básicamente a la medida del nivel de incertidumbre o el nivel de impacto en el que un interesado pueda tener particular interés. Por debajo de ese umbral de riesgo, la organización aceptará el riesgo. Y por encima del umbral de riesgo, la organización no tolerará pues dicho riesgo. Bueno, entrando más pues como materia, la descripción general de la gestión de riesgos de un proyecto tiene pues diferentes etapas como tal. En el recuadro podemos ver que la primera etapa se llama planificar la gestión de los riesgos, pues la cual todas pues contienen una entrada, unas herramientas y técnicas como tal y una salida.
La segunda es identificar los riesgos. La tercera, realizar el análisis cualitativo de los riesgos. Cuarta, realizar el análisis ya cuantitativo de dichos riesgos. Y la quinta, planificar la respuesta a los riesgos. Y por último, muy importante, que es controlar los riesgos. Ahorita vamos pues a detallar una por una para entender mucho mejor de qué tratan. Bueno, la primera, planificar la gestión de los riesgos. Bueno, primero que todo, este es el proceso de definir cómo realizar las actividades de la gestión de los riesgos. De este modo, pues en esta etapa se realizarán pues reuniones, se organizará bajo qué base se va a realizar dicha planificación, se va a realizar un análisis global del proyecto como tal y como podemos ver en la imagen, esta tiene unas entradas que vendrían siendo el plan de dirección del proyecto, la acta de constitución, el registro de interesados, factores ambientales de la empresa, los activos de los procesos de la organización, los cuales pues son datos que son relevantes, muy importantes, porque esto nos permite tener la información clave que se necesita para realizar dicho análisis. Y como tal, esta también nos dará pues una salida, que será como tal el plan de gestión de los riesgos, pues que nos va a decir el cronograma, cómo se va a dar, los roles, los costos que esto incurre también. Entonces, este paso pues lleva una secuencia lógica con el tal de pues conseguir la salida. Sin embargo, también tenemos acá que es importante la categorización de los riesgos. Es decir, cuando se estén dando estas reuniones para que sea un plan de gestión pues óptimo, se haga una categorización, es decir, la agrupación de las causas potenciales de los riesgos, que como podemos ver en la imagen, pues está el proyecto y acá hacen como una categorización, ya sea técnico o externo de la organización o dirección de proyecto, y esta tiene una subcategoría. Esto nos permitirá tener un mejor análisis y ser pues más puntuales y más acertados al momento de realizar el plan de gestión de los riesgos. Otra parte pues que se genera es la definición de las probabilidades e impacto de los riesgos. Deben pues definir cuáles son las escalas de impacto de un riesgo sobre los principales objetivos del proyecto. Y esto pues lo ven tanto del objetivo del proyecto, costos, tiempo, alcance y cómo se ve el impacto que tiene una escala. En este caso pues está muy bajo, moderado, alto y muy alto. Y cómo se ve impactado en cada uno de estos objetivos como tal del proyecto. En el segundo punto, que es la identificación de riesgo, pues esta se dice que es el proceso de determinar los riesgos que pueden afectar al proyecto y documentar sus características. Entonces, ya en este ítem como tal, tenemos unas entradas que vendrían siendo el plan de gestión de los riesgos, el plan de gestión de los costos, plan de gestión del cronograma, de calidad, de los recursos humanos, línea base de alcance, estimación de costos y actividades, estimación de duración de las actividades, registro de interesados, documentos de proyectos, de las adquisiciones, factores ambientales y proceso de la organización. Todo esto se hace para identificar globalmente todos aquellos riesgos que pueden impactar ya sea de manera positiva o negativa en el proyecto. Bueno, claramente hacer algo lo más acercado porque en realidad habrá muchos riesgos que como mencionamos anteriormente pues son desconocidos. Entonces pues
lo que se busca es realizar pues un buen análisis, y para esto pues tenemos diferentes herramientas y técnicas que, como las estamos viendo en la imagen, son revisiones de documentos, técnica de recopilación de información, análisis FODA, técnica de diagramación, juicios de expertos, etc. ¿Y qué obtenemos como tal en este ítem? En la salida encontramos lo que son el registro de los riesgos, lo cual nos va a dar un listado de los riesgos identificados pues de todo el proyecto. Algunas de las técnicas de recopilación pues de ideas para realizar pues este tipo de análisis son pues la tormenta de ideas, la técnica Delphi, entrevistas y análisis de causa raíz, pues que nos ayudan a identificar de manera mucho más rápida y concisa cuáles son esos riesgos que se pueden presentar. Y técnicas de diagramación importantes, pues entre las más famosas tenemos el diagrama de causa de efecto o Ishikawa, diagramas de flujo de procesos o de sistemas y diagramas de influencias. Bueno, para el tercer ítem, denominado como el análisis cualitativo de los riesgos, pues aquí nos dice pues que es el proceso pues de priorizar riesgos para análisis o acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia de impacto de dichos riesgos. Entonces, aquí como tal vamos a tener varias entradas, que vendría siendo el plan de gestión de los riesgos que se hizo en el primer ítem, la línea base del alcance, el registro de riesgo, que fue el que se realizó, o sea, el producto del ítem, el segundo ítem que lo acabamos de explicar, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Y claramente acá también vamos a necesitar unas herramientas y técnicas, y como salida nos dará unas actualizaciones a los documentos de proyección del proyecto, perdón. Es decir, que a los riesgos que nosotros analizamos anteriormente le vamos a asignar unos factores cualitativos, lo cual vamos a hacer pues con una serie de tablas ya definidas en el punto número 1. Una de esas matrices que nos va a ayudar pues a evaluar cualitativamente es la matriz de probabilidad e impacto, que es la cual estamos viendo ahorita mismo, y esta nos va a mostrar la probabilidad tanto pues de amenazas y oportunidades, y pues el impacto que va a tener cierta probabilidad a una escala numérica que vendría siendo el impacto puntual. Dentro del análisis cuantitativo de los riesgos, que es nuestro cuarto ítem, se dice que este es el proceso de analizar numéricamente, antes fue cualitativamente, pero ya este es numéricamente, el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto. En dicho ítem vamos a encontrar entradas como el plan de gestión de los riesgos, de costo, de cronograma, registro de riesgos, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. Y como salida vamos a tener las actualizaciones a los documentos del proyecto, que es como es la secuencia desde que analizamos, desde que evaluamos cualitativamente, y ahora añadimos el factor cuantitativo, que es el, pues como se mencionó, que nos va a mostrar o acercarse al efecto que tendrán los riesgos sobre el objetivo del proyecto. Algunas de las técnicas de recopilación y representación de datos pues están las entrevistas, que entran pues todo esto lo que es
juicios de expertos, personas que pues tienen un conocimiento más allá, las distribuciones de probabilidad y en las técnicas de análisis cuantitativos de riesgos y modelados, pues encontramos lo que son los análisis de sensibilidad, el análisis de valor monetario esperado y el modelado y simulación. Con respecto a nuestro quinto punto, la planificación de respuesta a los riesgos, este es un proceso de desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. Aquí encontramos ya menos entradas. En estas nada más encontramos el plan de gestión de riesgo y el registro de riesgo que hemos venido pues desarrollando. Y también tenemos como tal unas herramientas y técnicas que nos apoyan pues en este proceso. Y en la salida, las actualizaciones al plan de dirección del proyecto y la actualización a los documentos del proyecto. Dentro de las estrategias como tal que vamos a encontrar acá, que se pueden aplicar, pueden ser riesgos negativos o amenazas y riesgos positivos u oportunidades. Y estas tienen como unas acciones como tal que nos va a pues ayudar a realizar todas esas respuestas que necesitamos dar frente a los riesgos que identificamos ya previamente. Entonces, entre los riesgos negativos o amenazas, pues tenemos evitar, transferir, mitigar, aceptar. Y entre los riesgos positivos u oportunidades, pues tenemos lo que es explotar, mejorar, compartir. Pero ¿qué nos quiere decir cada una de estas? Pues básicamente cuando nosotros hablamos de lo que es evitar frente a los riesgos negativos y amenazas, estamos hablando de primero evitar. Y evitar, hacemos referencia a una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del proyecto actúa para eliminar la amenaza o proteger al proyecto de su impacto. También tenemos transferir, que esta da respuesta a los riesgos según la cual el equipo del proyecto traslada el impacto de una amenaza a un tercero junto con la responsabilidad de la respuesta. Otra, pues es mitigar, donde el equipo del proyecto actúa para reducir como tal la probabilidad de ocurrencia o impacto del riesgo. Por último, pues en las negativas tenemos aceptar, que el equipo del proyecto decide reconocer el riesgo y no tomar ninguna medida como tal, al menos que el riesgo se materialice. Dentro de las positivas u oportunidades, pues tenemos lo que es explotar, donde se puede seleccionar para los riesgos con impactos positivos cuando la organización desea asegurar que la oportunidad se haga realidad. Mejorar, que se utiliza para aumentar la probabilidad o los impactos positivos de una oportunidad. Compartir, que implica como tal asignar toda o parte de la propiedad de la oportunidad a un tercero mejor capacitado para capturar la oportunidad en beneficio del proyecto. Y por último, aceptar una oportunidad es estar dispuesto a aprovechar la oportunidad si se presenta, pero sin buscarla de manera activa. Por último, tenemos controlar los riesgos, que este proceso
es el proceso de implementar los planes de respuesta a los riesgos, dar seguimiento a los riesgos identificados, monitorear los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a través del proyecto. Entonces, este es el que nos va a brindar o nos va a garantizar de que todo el trabajo que realicemos por medio del control pues se mantenga y los impactos como tal, sobre todo negativos, no se materialicen, de modo que no vayan a afectar al proyecto, a la consecución del proyecto como tal. También en este ítem tenemos unas entradas que son el plan de dirección de proyectos, registro de riesgos, datos de desempeño del trabajo, informes de desempeño de trabajo. Se utilizan unas herramientas como lo son la reevaluación de los riesgos, las auditorías, que son muy importantes, análisis de variación y tendencia, medición del desempeño técnico, análisis de reserva, reuniones, etcétera. Y nos da como unas salidas puntuales que son la información de desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, actualizaciones para la dirección del proyecto, documentos del proyecto y activos de los procesos de la organización. Seguidamente vamos a explicar un pequeño ejemplo o un caso de estudio que nos habla sobre la administración. Es un estudio de caso que tiene como título Administración del riesgo aplicado a un proyecto carretero, pues realizado por la señora María José Barrantes de la Universidad Iberoamericana de México en el año 2011. Bueno, ¿cuál es la descripción del proyecto como tal? Bueno, el proyecto trata de la construcción de una autopista de altas especificaciones que tendrá una longitud determinada y que esta vía compone 17 kilómetros de viaducto elevado y 9 kilómetros de terracerías y 26 kilómetros de embodedamiento del río en dos cuerpos. El proyecto está asociado al embovedado del río, de los remedios y a la viabilidad metropolitana estratégica para la zona norte de la Ciudad de México, que facilitará la comunicación expedita entre Oriente, Poniente, entre Anillo Periférico Norte, autopista México-Pachuca, Avenida Central y la autopista Peñón-Texcoco. Básicamente, pues es la construcción de una autopista pues que tiene unas especificaciones puntuales. Entonces ellos aquí en la gestión de riesgos hicieron el primer paso, que fue pues la planificación, determinaron su información con los documentos necesarios para conocer el alcance, plan de costo, programas ambientales y comunicaciones. Y realizaron las respectivas reuniones para definir la metodología, roles, responsabilidades, presupuesto, cronograma, categoría de riesgo, formato, etc. Seguidamente, ellos identificaron los riesgos. Hicieron unas categorías, pues como se mencionaron anteriormente, categorías y subcategorías, donde encontramos categorías de externos, técnico, comercial, operacional, y subcategorías como social, diseño, económico, constructivo, seguridad. A cada una pues le especificaron el riesgo y la descripción del riesgo como tal. Seguidamente, en el próximo paso, que es el análisis cualitativo, ellos realizaron su matriz de probabilidad e impacto para el proyecto, que la cual la podemos observar. Y de aquí hicieron un análisis cualitativo, es decir, que a cada riesgo que habían analizado le dieron un valor de probabilidad que podía pues, ser muy baja, alta, moderada, depende el impacto cualitativo que podría tener esta y la prioridad. Depende pues a lo que ellos ya habían consolidado y definido anteriormente.
Después, en el análisis cuantitativo, se dio pues la asignación de valores de la cuantificación, de riesgo con prioridades moderadas y altas del proyecto carretero. Entonces ya ahí vemos un valor de impacto y cuánto pues va a costar eso para hacer un plan de contingencia. La planificación de respuesta, pues aquí la podemos observar que esta utiliza las estrategias ya mencionadas anteriormente, como son explotar, mitigar, aceptar, y ellos hacen de acuerdo a cada riesgo una estrategia, la planifican, identifican cuál es el costo de la acción como tal y asignan un responsable o responsable para que se pueda pues realizar. Por último, el control, pues verificar, realizar las auditorías de que todo se esté realizando bien, pues para que los riesgos no se materialicen, realizar los formatos, las investigaciones necesarias, pues para que no vaya a ser un impacto negativo o desaprovechar un impacto positivo que se pueda dar en el proceso. Bueno, esto fue todo. Muchísimas gracias. Aquí dejamos pues la bibliografía si quieren consultarla. Gracias. Procederemos entonces a tratar el tema de matriz de probabilidad de impacto. ¿Qué es una matriz de probabilidad de impacto? No es más que una herramienta de análisis cualitativo de los riesgos que nos permiten establecer aquellas prioridades en cuanto a posibles riesgos de un proyecto, ya bien sea que puedan ocurrir o las repercusiones que podrían tener si llegaran a materializarse. ¿Para qué se utiliza? Principalmente, pues tiene es de mucha utilidad, pero se utiliza para estudiar el grado de riesgo de una actividad concreta, complementar un análisis de impacto o un análisis de riesgo, evaluar con exactitud un riesgo concreto antes de, suministrar o concretar recursos adicionales en el proyecto. Su objetivo principal es, de forma muy visual y muy sencilla, darnos a conocer dos dimensiones. La primera, la probabilidad de que el evento suceda, y la segunda, el impacto que provocará en caso de que sucediese. Ahora bien, ¿cómo se compone la matriz? La matriz se compone de dos ejes, un eje vertical y un eje horizontal. El eje vertical es donde se establecen los valores de probabilidad, y el eje horizontal donde se establecerán los valores del impacto de riesgo sobre los objetivos de nuestro proyecto. ¿Cómo se elabora una matriz? Es importante definir que una matriz tiene diferentes números de columnas, y que principalmente, o la efectiva o la más común, es la de 5x5. Sin embargo, existe matriz de 3x3, de 8x8 y de 4x4. Primero, para elaborar la matriz hay que seleccionar los eventos a estudiar. Para esta elección debemos consultar a los miembros de la empresa o de la organización de los riesgos provenientes de un nuevo proyecto o un evento en particular. Es importante concretar con todo detalle la situación de objeto de estudio, ya que la evaluación de los riesgos varía de forma importante en cada organización o en cada proyecto. Lo segundo que debemos hacer es decidir el tamaño de la matriz. Como les decía, existen matrices de 3x3, 4x4 o 5x5. En esta oportunidad, más adelante vamos a identificar una matriz de 5x5.
Para clasificar los riesgos en los ejes podemos hacerlo de forma cualitativa y cuantitativa. Vamos a definir o vamos a ver una matriz de forma cualitativa. Los índices cualitativos o rangos en una matriz de 5×5 serán las siguientes. La probabilidad será cierto, probable, posible, improbable y excepcional. Cierto, probabilidad muy alta; probable, probabilidad alta; posible, probabilidad media; improbable, probabilidad baja; y excepcional sería especialmente raro que ocurriera. Para el impacto vamos a definir 5 rangos: catastrófico, crítico, moderado, marginal y despreciable. El catastrófico se entenderá por la pérdida del negocio o posibilidades de pérdidas de vidas o lesiones graves. Para el crítico, o afección grave del negocio o posibilidades de lesión moderadas. El moderado causarán problemas no significativos en el negocio y la posibilidad de lesiones será leve. Marginal, muy poca influencia sobre el negocio e impacto leve. Y la despreciable, prácticamente ninguna influencia negativa sobre el negocio y puede dejar sin mediar. Procedemos entonces a definir o a ubicar en la matriz los dos ejes de la probabilidad y el impacto. Quedaría de esta forma. En un eje encontramos la probabilidad y en otro eje encontramos el impacto. La tercera parte para seguir construyendo nuestra matriz es determinar cómo se clasificarán los eventos. La decisión en cuanto a la probabilidad de los eventos será distinta en cada organización. En este tipo de diagramas la clasificación suele establecerse por colores. Para esta ocasión vamos a definir 3 colores: verde, naranja y rojo, como podemos observar en nuestra matriz. Cuarto, significará reflejar cada evento en la matriz. En esta fase llevaremos los riesgos a la matriz teniendo en cuenta su rango o índice de probabilidad e impacto. Entonces hemos definido 3 eventos como ejemplo: impacto catastrófico, probabilidad cierto; impacto moderado, probabilidad moderado, existe una probabilidad posible; impacto despreciable, la probabilidad será excepcional. Y simplemente ubicamos cada uno de los ejes en donde hemos anteriormente hablado sobre esto. Como cuarta etapa para que una matriz sea efectiva es determinar las decisiones que nos conllevaron o que nos arrojaron esa matriz con referencia a los riesgos, con el fin de que otras personas tengan la posibilidad de valorar el gráfico en un futuro. Entonces, ¿cómo analizaríamos los resultados? Con el gráfico ya realizado, es decir, este gráfico donde vemos los 3 riesgos, podemos identificar en general una probabilidad baja o un impacto bajo, o una probabilidad alta o un impacto alto. Entonces, en general, para identificar el resultado sería: baja probabilidad y bajo impacto serán normalmente ignorados; baja probabilidad y alto impacto, reduciremos su impacto o estableceremos planes de contingencia. Es importante tener planes de contingencia para esto. Alta probabilidad y bajo impacto, reduciremos la probabilidad, y la alta probabilidad y alto impacto se actuará inmediatamente porque el riesgo se va a materializar inmediatamente. ¿Listo? Eso era lo que queríamos conversar con ustedes. Muchísimas gracias.